Hola, muy buen día, colegas. Les cuento, vamos a hablar de los diagnósticos de estudiantes PIE y sus apoyos en el aula. ¿Qué es el TEL? Bueno, esto es un trastorno que se manifiesta de diferentes formas. Sabemos que no hay dos personas con TEL que sean 100% iguales. A pesar de esto, generalmente siempre vamos a encontrar algunas características comunes. Tenemos que saber entonces que, como les dije anteriormente, vamos a tener diferentes tipos de trastorno específico del lenguaje. Van a existir los trastornos específicos del lenguaje expresivo, en el cual él o la estudiante tiene dificultad para poder expresar. Muchas veces vamos a ver que a lo mejor habla mal, le cuesta un poquito hablar. Y también tenemos los trastornos específicos del lenguaje mixto, en el cual, además de tener la dificultad de poder expresar, se presenta otra dificultad que es muy importante, que es la de poder comprender lo que nosotros le estamos explicando, lo que están escuchando, se les está informando. ¿Qué podemos ver? Tenemos acá algunas características. Está el retraso de la adquisición del lenguaje, que a veces se presentan las primeras palabras, que después se pierden, y a veces se pierde 100% el sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños muchas veces aprenden recién a hablar a los 2-3 años. Después tenemos una lenta adquisición del lenguaje, que según tipos. Por ejemplo, cuando aparece, se da con dificultades de inteligibilidad, también inmadurez en las formas sintácticas, hay errores morfológicos también que son muy importantes, que muchas veces se pueden mantener con el tiempo. Si la comprensión se ve afectada, el cuadro conductual a veces también es complejo. Además, sabemos que existe un escaso léxico y presencia de conductas para poder compensarlo. Muchas veces, con frecuencia, estos niños evolucionan a saltos, pero hay veces que también la afectación no parece ser muy severa, pero no hay que descuidarse porque se puede dar un caso de repente de riesgo posterior. También existe la progresión dependiente de la gravedad. En general, perseveran a medio y largo plazo algunos problemas como habilidades narrativas, la coherencia, la cohesión del discurso. También hay dificultades conversacionales y en algunos casos problemas de tipo social. También sabemos que existe una dificultad en la comprensión del discurso narrativo y conversacional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dificultades para mantener activa en la memoria las representaciones de las proposiciones del discurso. ¿Qué pasa entonces? Que van a obviar información que a veces para nosotros sí es relevante. También va a haber una dificultad para suprimir adecuadamente la información que es irrelevante. Les va a costar mucho separar eso, lo relevante de lo irrelevante. También van a haber diferencias individuales, ya que este trastorno puede ser también semántico pragmático, que tiene especial afectación en este nivel. También se habla de dificultades de la interacción social. ¿Por qué? Porque tienen tendencia a buscar siempre un adulto como para protegerse. Son los compañeros menos buscados por los niños con desarrollo típico. Existen también problemas, alteraciones sociales dependientes del contexto, más en el colegio siempre que en el tema familiar. Así que igual es importante siempre tener ojo con eso. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como programa de inclusión escolar y ustedes como docentes? Podemos utilizar un sistema fonológico para poder apoyar el aprendizaje de la lectura de estos estudiantes. Podemos reforzar también las habilidades de conciencia fonológica, valorar la expresión escrita en función de su nivel de lenguaje, ya que muchas veces sabemos que les va a dar vergüenza expresar la idea verbalmente. Por lo mismo tenemos que respetar su voluntad si no quieren leer en voz alta. Tenemos que intentar de simplificar los enunciados para que se les haga más fácil entenderlos. Utilizar apoyos visuales y auditivos para aprendizajes de nuevo vocabulario. También utilizar calendarios que fortalezcan la organización y adecuar cantidad y grado de dificultad, siempre y cuando esto tenga relación con el trastorno específico del lenguaje. Ahora vamos a ver qué es el TDA. El TDA es un trastorno de déficit atencional que puede venir con o sin hiperactividad. Es un síndrome de falta de atención que muchas veces puede estar asociado a una hiperactividad o una impulsividad. Conocemos que hay 3 tipos de este trastorno de déficit atencional.
según predomine la falta de atención, la hiperactividad, la impulsividad o también una combinación de ambas. Por lo general el tratamiento incluye siempre farmacoterapia con fármacos estimulantes que van a apoyar un poco lo que es la conducta, además de intervenciones educacionales. También actualmente se trabaja con lo que son sistemas de flores de Bach, aromaterapias y terapias alternativas también. Algunos síntomas que podemos ver acá, que son los signos y síntomas centrales del TDA, es la falta de atención, que tiende a aparecer cuando el niño realiza tareas que requieren vigilancia de tiempo de reacción rápida, búsqueda visual y perceptiva y escucha semántica y sostenida. Cuando tienen que tener mucha paciencia, tienen que estar muy concentrados, muchas veces aquí nos vamos a dar cuenta que va a aparecer esta falta de atención. Tenemos también la impulsividad, que se refiere a las acciones precipitadas que pueden provocar un resultado negativo. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, no sé, pues un niño va a llegar y cruzar corriendo la calle sin mirar, va a llegar y va a saltar de una silla a otra, puede que vaya corriendo, no se dé cuenta y choque con algún compañero o compañera, incluso la puede llegar a botar. Y el otro tipo, que es el tercero, sería la hiperactividad, donde implica actividad motora excesiva. Son los niños que especialmente se ve mucho también en jóvenes, que pueden tener dificultades para permanecer sentados en silencio cuando tienen que hacerlo. Por ejemplo, en el colegio les cuesta un mundo quedarse tranquilos, cuando van a alguna reunión social, algo, también necesitan estar haciendo muchas cosas. Ay, me cambié. Ahí sí. También, no sé, en niños a veces mayores, puede ser simplemente verse que se ven como nerviosos, inquietos o muy habladores, hasta el punto que muchas personas a veces se sientan cansados de tanto escucharlos. También podemos ver acá, como indicaba, las dificultades para concentrarse, la dificultad para completar las tareas. En este caso, el compromiso de la función ejecutiva, les cuesta mucho terminar una tarea. El cambio de humor, a veces tienen un cambio de humor muy rápido, pueden estar muy contentos y después se irritan. Esto también lleva a la impaciencia y las dificultades para poder mantener relaciones con los pares. ¿Qué podemos hacer entonces con estos estudiantes para apoyarlos en el colegio? Bueno, este estudiante va a requerir una estructura, ya sea una estructura de la clase, calendario de anticipación, algo que él sepa qué es lo que tengo que hacer. Yo parto esto, lo desarrollo y después termino. ¿Y qué viene después? Hay que poner mucha atención en sus emociones, ya que tienden a tener falta de tolerancia a la frustración. Hay que simplificar y repetirles constantemente las instrucciones. Tienen que mantener un monitoreo constante. Hay que poner normas y límites que tienen que ser sí consensuados, no impuestos. Hay que valorar la calidad de la tarea más que la cantidad. Puede que a lo mejor se les pida que escriban una plana, pero con que escriban un párrafo, un par de líneas y lo hagan bien es lo importante. Hay que tratar de involucrarlos en la clase, darles responsabilidades, que sea el compañero que reparte las guías, la compañera que retira las guías, que reparta material. Hay que destacarlos y felicitarlos por los éxitos, y también intentar hacer juegos que sea más lúdico el aprendizaje. Después tenemos el DEA. ¿Qué es el DEA? Es una dificultad inesperada específica, una dificultad específica del aprendizaje, que es persistente para la adquisición de algún aprendizaje pese a una instrucción convencional, nivel de inteligencia y oportunidades socioculturales adecuadas. Bueno, que hay que acá aclarar que esta dificultad es intrínseca al alumno y que afecta en el proceso de aprendizaje, pero no tiene nada que ver con su nivel de inteligencia. Aquí vemos entonces un paralelo. Tenemos el DEA de lectura, de escritura y matemáticas. De lectura tenemos las dificultades en decodificar las palabras escritas, reconocer las palabras comunes a simple vista y leer con fluidez. La dificultad más común es la dislexia. La dislexia, recuerden que es una alteración de la capacidad de leer, por la que se confunden o se altera el orden de las letras, las sílabas, las palabras. Esta dificultad también puede afectar a la escritura y a la comprensión o la ortografía. Dentro del DEA de escritura, aquí vemos la
deficiencia en las habilidades de la escritura que provocan dificultad de comprensión de la gramática y de la puntuación, la ortografía, la organización de párrafos o incluso la composición de texto. Una de las dificultades específicas de aprendizaje más frecuentes es la disgrafía. ¿Qué es la disgrafía? Era una dificultad de coordinación de los músculos de la motricidad fina. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es mano-antebrazo, que impide que los niños afectados puedan dominar bien y dirigir el instrumento de escritura de una forma que sea 100% adecuada para poder escribir en forma legible y ordenada. Por eso es que muchas veces a estos niños no se les entiende nada. De lo que escriben, ellos claro, escriben todo rápido y al tratar de leer es ilegible para algunas personas porque no se entiende bien la grafía. Y el DEA de matemáticas tenemos las dificultades que aparecen, están relacionadas con la comprensión de los conceptos numéricos, con las capacidades de resolver cálculos mentales o problemas de lógica. Acá el DEA más habitual del aula es la discalculia. ¿Cuál era la discalculia? Era una dificultad para aprender los principios del cálculo originada por un problema en el uso del sistema simbólico. Pero ojo, porque muchas veces se puede confundir con la dislexia, aún habiendo algunas diferencias entre ambas. ¿Qué podemos hacer con los estudiantes que presentan esta dificultad específica al aprendizaje? Entonces tenemos, por ejemplo, el respetar el estilo de aprendizaje de estos estudiantes, potenciarlos y apoyarlos en su estilo de aprendizaje, diversificar la enseñanza para poder llegar a todos estos niños dentro del aula. Tenemos que potenciar también las estrategias metacognitivas con los y las estudiantes que presentan esta dificultad. Tenemos que simplificar y repetir también las instrucciones. Y lo importante es apoyar las áreas descendidas en todas las asignaturas para poder potenciar su aprendizaje. Luego tenemos el DIL. ¿Qué es el DIL? Es un término específico que se refiere al trastorno que se manifiesta como dificultad significativa para la adaptación de los aprendizajes escolares. Específicamente el aprendizaje de todas aquellas tareas y áreas de las cuales implica las funciones psicológicas de razonamiento y metacognición. Estos trastornos son intrínsecos al alumno debido a una alteración o disfunción neurológica que provoca este retraso o alteración en el desarrollo de las funciones psicológicas, y también el hecho de tener un CI bajo. Por ejemplo, tenemos lo que es la dificultad en el razonamiento, atención, memoria de trabajo, desarrollo y aplicación de estrategias de aprendizaje y la metacognición. Todo esto está implicado en el aprendizaje y en la adaptación al medio. La interacción de la persona con el entorno puede constituir una condición que incluso puede disminuir o aumentar significativamente los efectos en esta discapacidad intelectual leve. La discapacidad intelectual limítrofe, implica una demora en el desarrollo general y en todas las áreas, que se pone en manifiesto particularmente los siguientes aspectos. Tenemos el desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque estos chicos tienen un CI bajo entre 70 y 85. Existe una distracción y poca capacidad de atención selectiva, sostenida y dividida. Existe un déficit de razonamiento abstracto. ¿Qué quiere decir esto? La orientación hacia lo concreto. Hay un déficit en la memoria de trabajo. Para las habilidades de uso hay una lentitud en el procesamiento de la información y en la automatización de algunas funciones. Hay déficit en la producción espontánea de estrategias de aprendizaje, generalmente cuando ya son aprendidas. También existe un déficit en los procesos de autorregulación y en los procesos de procedimientos metacognitivos. La discapacidad intelectual limítrofe implica una demora en el desarrollo general en todas las áreas y se pone en manifiesto particularmente en estos aspectos que estamos comentando. Después habla también del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque existe un retraso en el desarrollo del habla y en general en todo lo que es el lenguaje expresivo. A veces también se dan retrasos de comprensión. También tenemos dificultad en el desarrollo y la adaptación escolar.
¿Por qué? Porque presentamos dificultades de aprendizaje, hay un bajo rendimiento académico y sus posibilidades de progreso escolar muchas veces tienden a ser limitadas. Es por esto que nosotros, como programa de inclusión escolar, con el apoyo de los profesores y de las familias, intentamos potenciar a estos estudiantes para que piensen que puedan seguir adelante, podamos fortalecer sus capacidades y potenciarlos en todas las habilidades necesarias para poder tener un futuro más próspero, poder insertarse al ámbito laboral como cualquier otro niño neurotípico, porque en este caso se puede, sabemos que se puede y lo podemos trabajar directamente de la mano con ellos. ¿Qué podemos hacer entonces en el colegio? Tenemos que respetar y apoyar el plan de apoyo del estudiante, ya que estos estudiantes van a ir con un PASI. Vamos a simplificar y repetir las instrucciones, tienen que ser cortas, claras y concretas. Vamos a dividir sus tareas largas, vamos a tener estrategias también metacognitivas, vamos a enseñar también habilidades para la vida, habilidades sociales, de organización, etc. Y siempre mantener un contacto activo con la familia, ya que es fundamental el trabajo mancomunado entre ambos. ¿Qué es el FIL? Bueno, el FIL es el funcionamiento de inteligencia límite o limítrofe, que se caracteriza también por presentar un coeficiente intelectual bajito, entre un 70 y un 85. Recordemos que el CI normal es de 85 a 115. Las limitaciones de estos estudiantes son la causa de que el niño o la niña sufre algún desfase entre su edad cronológica y la edad mental, provocando que su aprendizaje sea mucho más lento de lo normal esperado. Efectivamente no se muestran estigmas físicos que uno los puede identificar a simple vista. Estos niños y niñas con inteligencia limítrofe pasan muy desapercibidos. Es por ello que muchas veces su fracaso escolar se ve acelerado, ya que decimos, son los niños a lo mejor que se ven más tímidos, no participan mucho, y de repente no nos damos cuenta, ya que como no lo manifiestan de un comienzo, se van quedando más atrás. Esto conlleva también a que muchas veces tengamos que afrontar este desconocimiento, y ellos también se enfrenten ante una incomprensión del problema que tienen por parte de los profesores o de las familias. Muchas veces incluso por profesionales de la salud que los terminan llevando para ver qué es lo que pasa, por qué mi hijo o mi hija le está costando tanto aprender algo. Algunos de los síntomas que se manifiestan son el sentarse, gatear o caminar más tarde que el resto de los niños, el aprender a hablar también de manera más tardía o con muchas dificultades a veces al hablar. También tener dificultad para recordar algunas cosas, su memoria es muy cortita. A veces no comprenden órdenes simples o fáciles. Tienen dificultades para comprender las reglas sociales. Tienen dificultades para ver las consecuencias muchas veces de sus acciones. Tienen dificultades al resolver problemas fáciles para su edad cronológica. Y también tienes dificultades para pensar lógicamente ante alguna tarea o también ante algo de la vida diaria, de la vida cotidiana. Seguimos entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el colegio? Ya, dentro entonces del colegio vamos a incidir en el aprendizaje de estrategias dirigidas a las dificultades de organización. Vamos a estructurar más las rutinas, tanto del ambiente interno de la casa, externo y en las clases. Vamos a usar a menudo instrucciones cortas y se las vamos a ir recordando a poquito. Vamos a secuenciar el paso a paso en la toma de decisiones. Nos vamos a centrar en aspectos relevantes de cualquier situación que se dé en el momento dentro de la clase. Vamos a definir los conceptos, ya que sean abstractos, porque muchas veces para ellos les cuesta comprender un poco. Por ende vamos a hacer que sean más concretos y más comprensibles. Vamos a enseñarles estrategias de aprendizaje y habilidades para que puedan solucionar problemas. Vamos a practicar también habilidades previamente ya aprendidas en situaciones novedosas para ellos. Y aprender la secuencia de los pasos para resolver problemas específicos, tanto de la vida diaria como dentro de lo que son las clases. ¿Qué es el TEA?
El TEA es el trastorno de espectro autista, que se define como una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética que desde edades tempranas se manifiesta una serie de síntomas relacionados con la interacción social, la comunicación y la falta de flexibilidad en el razonamiento y comportamiento. En todos los casos se presentan manifestaciones clínicas de estos aspectos, que son los que recién se nombraron. Las manifestaciones del trastorno suelen ponerse de manifiesto en los primeros años de vida, desde más o menos los 18 meses, y varían en función al desarrollo y la edad cronológica de cada uno de estos estudiantes. ¿Qué tenemos acá? Algunos síntomas también que podemos ver, algunas dificultades también que presentan estos chicos, que por ejemplo tenemos la interacción social alterada. En estos niños pequeños, la falta de interés por ser ayudados muchas veces se demuestra, la falta de habilidad para iniciar o participar en un juego con otros estudiantes o también con los profesores. Se ve muchas veces lo que es el juego solitario. También hay respuestas inapropiadas a las relaciones sociales formales. Tenemos también la comunicación verbal y no verbal alterada. ¿Por qué? Porque no usan el lenguaje verbal y o corporal como comunicación funcional. Incluso puede existir un mutismo en algunos casos que son graves. Algunos niños sufren retrasos generalizados de todos los aspectos del lenguaje y de la comunicación. Y muchas veces esto no lo compensan ni con gestos ni con mímicas. Cuando el lenguaje está presente, existe alteración importante de la capacidad para iniciar o mantener una conversación. Se presentan las ecolalias, la confusión de pronombres personales, se refieren a ellos mismos en segunda, incluso tercera persona. Existe mucha repetición verbal de frases o alrededor de un tema particular y anormalidades de la prosodia. Además, estos estudiantes utilizan un lenguaje muchas veces estereotipado. También tenemos por aquí la restricción de intereses y comportamientos estereotipados repetitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay preocupaciones absorbentes por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de interés que resultan anormales en su intensidad o en su contenido. Por ejemplo, es común la insistencia exagerada en una misma actividad, rutina o ritual específico, querer siempre hacer lo mismo. Tienen escasa tolerancia a los cambios de dichas rutinas, suelen adquirir manierismos motores estereotipados, repetitivos, como sacudir o agitar las manos, como aleteo que hacen, los movimientos de los dedos, movimientos complejos de todo el cuerpo muchas veces. También tenemos las respuestas inusuales a estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Que es la percepción selectiva de determinados sonidos que se traduce en no responder a voces humanas o a su propio nombre. En cambio, son extremadamente sensibles a ciertos sonidos. Incluso se considera algunos sonidos que son como suaves para el resto, para ellos puede ser molesto. Aunque tú los llames por el nombre y no te tomen en cuenta, puede que un sonido tan simple los haga desencajarse o que les moleste o les llame la atención. De igual forma ocurre con determinados estímulos visuales y táctiles, también el olor y el sabor. Esto se traduce que a veces pueden haber trastornos de alimentación por su preferencia o rechazo de determinados sabores o texturas. Muchas veces, no comen arroz por el tema de la textura. No comen puré porque les causa rechazo tener eso como medio pastoso en la lengua. También hay rechazo determinado a prendas de vestir por el color o por el tacto. Muchas veces les molesta. A algunos chicos lo que tenga nylon les molesta, o el algodón también. Las toallas, hay veces que los niños a lo mejor uno dice, pucha, es que no se quiere bañar, y no es que no se quiera bañar, es que le molesta la toalla y no se puede secar con esa toalla. También a veces hay una disfunción grave de la sensación del dolor, que puede enmascarar problemas médicos como fracturas. ¿Qué pasa? Que hay veces que no tienen, su tolerancia al dolor es diferente al de nosotros. Entonces se pueden quemar y no se van a dar cuenta, se pueden fracturar y pueden seguir perfectamente con la fractura hasta que alguien se dé cuenta. También hay trastornos del comportamiento, porque a veces muestran dificultad para centrar la atención en determinados temas o actividades que no han sido elegidos por ellos mismos.
Por ejemplo, si estamos en una clase, pero para ellos no tiene sentido porque no les llama la atención, van a mostrar dificultad de mantener atención, se van a distraer con cualquier otra cosa. Hay algunos niños y niñas que suelen ser considerados hiperactivos o con problemas de déficit de atención, llegando incluso a niveles que son muy significativos de ansiedad. Otros responden a los cambios con frustración o con mucho enojo, mucha ira. Y también tienen cambios de humores muy repentinos. Y lo último son las dificultades con las habilidades especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos niños pueden mostrar habilidad especial en áreas concretas, sensoriales, de memoria, cálculo, y hay otros que no, que les cuesta mucho. Por ejemplo, hay otros niños que se pueden destacar en lo que es la música, el arte, las matemáticas, tener una memoria increíble, y otros niños que al contrario, les va a costar mucho poder concentrarse en una sola área o destacarse en algo. Y cómo podemos trabajar o apoyar a estos niños y niñas, podemos utilizar la organización de calendarios de anticipación, rutinas, la concentración y trabajo en emociones, estrategias de aprendizaje concreto, visual, lenguaje sencillo y claro. También trabajar las estrategias metacognitivas, enseñar destrezas para la vida, que son las habilidades para la vida, para organizarse, habilidades sociales. Trabajar lo que es el juego de roles con ellos. También el respeto de turnos, la comunicación intencional, festejar, celebrar sus éxitos, y también trabajar siempre a través de la adaptación según la necesidad, ya sea un PASI o un PAI. Bueno, espero que les haya servido este video para que conozcan un poco las necesidades educativas especiales que trabajamos actualmente dentro del colegio. Y cualquier duda o consulta la pueden hacer a través del correo o nos pueden escribir. Muchas gracias.